Ahora se oye mejor, ¿no? Pues nada. Si no se oye, si no se entiende, oírse se oye porque esto hace mucho ruido, pero si no se entiende, me hacéis así porque así vocalizo o hablo más despacio o me lo acerco. Pero es interesante lo que dice el poeta. No existe el horizonte que ahora ves. Podemos remontarnos a la última vez que habíamos estado en el mar o en una azotea o no sé. Cuando alguna experiencia, en Madrid es muy difícil ver el horizonte, pero bueno, cuando uno sale, ¿no? No existe el horizonte que ahora ves. Es solo una ficción que el ojo crea. El reconocimiento de su falta de ambición al mirar, la ingente suma de todos sus fracasos, la metáfora de las limitaciones que conoce. Detrás de aquella raya queda un mar que tus dos ojos niegan, tachan, hunden. Acostumbra a tu mente más osada a saltar por encima de ti mismo. Muy interesante, pero normalmente, oye, ¿esto va bien? Normalmente, ¿qué? Normalmente una poesía a la primera no se pilla, la leo otra vez, ¿no? Se titula Límites. No existe el horizonte que ahora ves, es solo una ficción que el ojo crea. El reconocimiento, estas ya son imágenes pero como poéticas, pero que ya no se mueven en el plano de lo físico, ¿no? El reconocimiento de su falta de ambición al mirar, la ingente suma de todos sus fracasos, la metáfora de las limitaciones que conoce. Punto y aparte. Detrás de aquella raya queda un mar, que tus dos ojos niegan, tachan, hunden. Y entonces termina, acostumbra a tu mente más osada, yo diría, más que a la mente, diría, acostumbra a tu alma, ¿no? A tu espíritu, más osado, a saltar por encima de ti mismo. Me gustaría hoy hablar de un asunto que le he dado bastantes vueltas. En concreto llevo como un año, hombre, no me he dedicado full time durante el año a este tema, pero he tenido ahí con el deseo y las ganas de hablar, de plantear este asunto, que no será la última vez que tratemos. Y se trata de, bueno, podríamos decir, yo creo que en el cartel lo hemos titulado, ¿cómo se ha titulado? ¿Qué es y no es el acompañamiento espiritual? Pero me arrepiento de ese título. Yo lo titularía de otra manera. Lo titularía la paternidad. Paternidad. No se ve nada, ¿verdad? Paternidad espiritual. Vamos a ver. En el comienzo, para hablar de acompañamiento espiritual, dirección espiritual, paternidad espiritual, bueno, como queramos los nombres, pero para referirnos al hecho de andar en la vida del espíritu con otra persona, ¿no? Ya voy a decir bastante, tengo muchas ideas aquí, no sé cómo las voy a ir sacando. Buenas tardes, Uge. Entonces, pero aunque sean de manera desordenada, al final yo creo que habrá un cuadro pintado en el que ojalá nos ayude, porque es un tema que hace mucho daño o mucho bien. O sea, hay acompañamientos espirituales que es mejor no tenerlos, porque pueden hacer mucho más daño que bien. Y sin embargo hay acompañamientos espirituales que son fundamentales en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a decir una serie de cosas y si a alguien le ayuda, bien. Y si le va a desorientar, que se olvide, ¿no? Luego nos tomamos una cerveza y como si yo no hubiese dicho nada. Pero bueno, esto es lo que un poco me ha enseñado la vida y la vida de los otros. Yo creo que saber cómo comienza esta costumbre, porque es una costumbre de familia,
es una costumbre de la familia cristiana. ¿Se entiende? ¿Se entiende atrás? Sí. El origen, en el comienzo de la Iglesia, en el comienzo de los primeros cristianos, no hay ningún acompañamiento espiritual, ni ninguna dirección espiritual, ni nada de esto. Se entendía que una persona, un cristiano, bueno, una persona cuando se convierte, forma parte de una comunidad, es decir, comparte la fe con otras personas y entiende que hay un obispo como una cabeza, ¿no? Una cabeza, él forma el cuerpo, y hay una cabeza que es el obispo, que son los que continúan, ¿no? A los apóstoles y por lo tanto los que ocupan el lugar de Cristo, ¿no? Y entonces con las indicaciones que da el obispo, ¿no? El pastor ayudado de sus presbíteros, ¿no? Podríamos poner así como, ¿no? Al final vamos a dibujar la iglesia, no sé, no he preparado el dibujo, pero ayudado de sus presbíteros, pues, y, muy importante, de la vida de la comunidad que le guía y le forma, bueno, le va dando forma a su corazón, forma cristiana a su corazón, y con, tercera, he dicho, uno, 2, la misma comunidad, y 3, las advertencias, pero no advertencias en el sentido de llamadas de atención, sino los comentarios, las reflexiones, las consideraciones, las advertencias que vive él con los demás, advertencias o comunicaciones o conversaciones informales, pero que le van suponiendo un acompañamiento y una ayuda para discernir qué es propio del cristiano, qué es propio de él, qué es bueno, qué es malo, qué le ayuda, qué no. Me explico. Al comienzo de la Iglesia no era precisa la figura del acompañante espiritual, porque de esta manera, con las indicaciones y sugerencias y palabras del obispo acompañado de sus presbíteros, ¿no? Que le va ayudando, con la guía y la formación de la misma que vive en la misma comunidad y con las relaciones informales, personales e informales del día a día, ¿no? Oye, pues que tengo novia o que tengo un hijo o que me ha pasado esto, tal, pero que entre ellos se ayudaban, ¿no? Y a través de todo eso el Espíritu Santo iba guiando a cada persona. Cuando ocurre una cosa, y es que cuando comienza la vida monacal o ermitaña, y algunos cristianos se van fuera de la comunidad para vivir su fe de un modo singular, ¿no? Muchas veces en soledad, ¿no? O en vida común, pero ya es un camino más específico, en el que ellos necesitaban la ayuda de alguien que les acompañase y les formase en los primeros tiempos, sobre todo en los primeros tiempos de su nueva vida, porque en la soledad del ermitaño se enfrenta a unas dificultades en las que hay mucho silencio, mucho mundo interior, mucha subjetividad, mucha inspiración de Dios, pero también mucha inspiración del diablo, y entonces es preciso la ayuda para discernir, acertar, crecer y aprender en esa nueva forma de vivir. Precisan de una persona que les acompañe, que les vaya dando esa formación personal, ¿no? Que le ayuda a ir clarificando, ¿no? su mirada ante las circunstancias nuevas que se le presentan. ¿Me explico más o menos? Y, muy importante, cuando se refieren a esta figura, ¿no? A esta figura,
les llaman padres espirituales. Bueno, perdonad que pierda un poco de tiempo en una referencia histórica que en sí misma a lo mejor no nos interesa mucho, pero si sabemos de qué va, luego sabemos, ¿no? O sea, en el origen siempre se dan algunas claves que luego sirven para entenderla hoy día y para mí, ¿no? Pero de momento, la referencia histórica, lo último que quería decir, al principio se llama padres espirituales, porque son personas, ojo, que fijaros que a veces no... dice un autor, André Louv, dice, o Louv, no sé cómo se pronuncia, dice, San Pablo, por ejemplo, pues dice, se abusa mucho del término de padre, ¿no? Hoy día, y es verdad, muchas veces, pues, pero dice, pero San Pablo, por ejemplo, reivindica con mucha fuerza su papel paterno con respecto a los cristianos de Corinto. Dice, San Pablo escribe, porque como cristianos tendréis 10.000 tutores, pero padres no tenéis muchos. He sido yo quien os engendró a la vida cristiana con el Evangelio. No se puede ser más claro, pero para estar en condiciones de hablar como lo hace con sus lectores es necesario encontrarse un día en el lugar del Hijo, en el corazón de una verdadera relación de paternidad, a partir de la cual nace verdaderamente una nueva realidad, tanto para el Padre como para el Hijo. Intentemos entenderlo y lo explico un poco más. Es decir, que la relación que se daba entre esa persona que necesitaba un acompañamiento y el acompañante, es decir, entre el acompañante y acompañado, se establecía una relación en la que éste se considera padre porque éste se considera hijo. Y no como un título, sino porque esta relación hay realmente entre tú y yo, hay un engendrarte en la fe. O sea, tú has nacido en la fe en mi útero, ¿no? Bueno, en este clima, en esta relación que para ti ha sido como el útero en el que te has ido pudiendo tomar forma. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Os interesa este tema o no? Es que me parece muy interesante, pero es muy interesante, ya veréis. Y si a alguien no le interesa, le desafío. Al final ya veréis cómo os interesa. ¿Qué ha pasado? Entonces dice, intentemos entenderlo, y lo voy a leer. El acompañamiento espiritual busca hacer descubrir siempre más de la vida. Bueno, no lo voy a leer, porque es muy largo. Y luego además voy a referirme a eso. Pero es muy interesante entender que por eso no le llamaría tanto acompañamiento como paternidad, porque en esa relación, toda vida se transmite por un proceso de fecundación, de crecimiento y madurez. Aquí esta relación consiste en fecundación, crecimiento, maduración, que desemboca en la salida al mundo, en un nacimiento. Estas realidades son las que son consecuencia y a la vez son no solo consecuencia, sino la causa, el porqué o el qué de esta relación. Entonces, es que él dice, lo dice muy rápido y muy bien. Cuando se nace a sí mismo, a los demás y a Dios, el acontecimiento está en ese punto incisivo en el cual el que ha sido creado a la vida se reconoce espontáneamente hijo, es decir, engendrado de una forma nueva a la vida. Solo si hay un reconocimiento por parte del hijo, el acompañante puede sentirse padre. Por eso no se improvisa el padre espiritual y no se reivindica tampoco ser el padre de cualquiera. Bien,
Esto es como se da la relación en el origen. Entonces, de alguna manera podríamos decir que el padre espiritual es aquella persona en la que alguna de estas realidades, dependiendo de mi situación, esa persona tiene con respecto a mí. Es como alguien que participa de la paternidad de Dios con respecto a mi persona. Es decir, la paternidad de Dios se me hace carne, se me hace presente, se me hace real en la persona, en esta persona. Y entonces, el cuidado de Dios, el amor de Dios, la ternura de Dios, la comprensión de Dios, pues de alguna manera me llega a mí a través de ella, ¿no? Tampoco hace falta ser Sandokan para ser un padre espiritual, pero por lo menos lo desea, ¿no? Y entiende que, porque bueno, con pureza no lo hace nadie en este mundo, ¿no? Bien, ¿cuál es el fin? Bueno, sí, es que tengo muchas cosas y son las 9:30. ¿Cuál es el fin? Lo voy a decir muy rápido, no tan rápido, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. ¿Cuál es el fin de la paternidad, del acompañamiento espiritual? O no, os voy a decir antes qué no es la paternidad espiritual, qué no es el acompañamiento. No es una ayuda psicológica, ni es psicoterapia, no es tampoco como una persona que te da todo tipo de exhortaciones y amonestaciones para vivir cristianamente, ¿no? Que las sabe y te las va aplicando, ¿no? Y te las va diciendo, no, pues mira, hay que hacer esto y tal, mira, hay que hacer esto y tal, hay que hacer esto y tal. No. No es... Es que esto me hizo gracia, os lo voy a leer. Dice un autor, este es Thomas Merton, que dice, no es... Dice, bueno, una condición empobrecida, o como una concepción empobrecida de lo que es un director espiritual, según la cual el director no es más que una persona a la que acudimos en busca de soluciones casi infalibles para casos morales y ascéticos. Si esto es lo que significa para nosotros el director espiritual, descubriremos que nuestra comprensión está pervertida por una especie de convencionalismo mágico y pragmático, o sea, como si fuese una especie, una relación de un mágico y pragmático, o sea, tú dime a ver qué tengo que hacer porque el oráculo me va a hablar por esta voz y yo ya lo hago. Eso no es. Se piensa que el director es una persona dotada de una autoridad especial, casi milagrosa, y que tiene poder para dar la fórmula correcta entre comillas, cuando se le pide. Es tratado como una máquina que produce respuestas certeras y eficaces, que allanan las dificultades y nos hacen perfectos. Tiene un sistema, o mejor dicho, se ha convertido en un experto en el funcionamiento del sistema de los otros. Y se cree firmemente que su sistema, aprobado por la Iglesia, es infalible en todos los casos, sin que importe cómo se aplica, y aun cuando se use arbitrariamente y sin prestar ninguna atención a las circunstancias individuales. Tal dirección espiritual es mecánica y tiende a frustrar el verdadero propósito de la auténtica guía espiritual. Tiende a reforzar los mecanismos y las rutinas con que el alma destruye su propia capacidad de responder espontáneamente a la gracia, ¿no? Es como una especie de oráculo en el que yo creo ciegamente porque es sabio y porque sabe aplicar soluciones, ¿no? Como si fuese una máquina. Y entonces yo soy pragmático, un poco fideísta y ya está, me fío, entonces voy por ahí y sé que eso tiene que salir bien, ¿no? Y como una persona que sustituiría a la gracia, ¿no? Eso tampoco es, ¿no? Y no es tampoco, dice en otro lugar, como un sistema extraño, eficiente y mágico, ¿no? Pero bueno, lo digo porque los que hayáis vivido o viváis esta relación con una persona, ojo a no caer en esa especie
de perversiones, ¿no? O de empobrecimientos, ¿no? De esa relación. ¿Cuál es el fin del acompañamiento espiritual? Es la vida viva, ¿no? San Benito dice la vita vitalis, la vida de la vida viva. Lo que consiste el acompañamiento espiritual es esa persona que ayuda a que la vida de Dios en uno, la vida con mayúscula que reside en uno, pueda ir aflorando y teniendo aire para poder ir teniendo cada vez más espacio, más fuerza, más presencia, hasta que la vida de Dios me va poseyendo totalmente, ¿no? Dicen los padres, un padre de la Iglesia dice que lo que decían, la expresión frecuente o como estandarizada, o no sé, o protocolizada, no sé, con los padres del desierto, era cuando una persona, un chaval llegaba, un nuevo, llegaba, decía, padre, dime una palabra para poder vivir. Esa era la expresión, ¿no? O sea, y más o menos eso sería, padre, fíjate ya la relación, padre, dime una palabra para poder vivir. Vivir en el sentido de vivir y el sentido de sanar, de ser salvado, ¿no? Vivir y ser salvado. Entonces, dime una palabra que pueda... Es decir, esa palabra, muchas veces, la vida, la palabra muchas veces es la palabra que es capaz, por parte del acompañante, de despertar o de dar voz a la palabra de Cristo a esa persona en ese momento, que sabe aplicársela. No, lo he dicho muy mal, la frase es un poco complicada. Pero es como dar volumen a la palabra de Cristo que ya está en el corazón de esa persona. O a la palabra que Cristo le quiere decir. O sea, muchas veces con palabras de Cristo y de la Escritura, dar luz a la situación que uno vive, ¿no? Pero es más como un portero. ¿Qué es? Más padre y portero de Dios, como dice algún otro autor. Portero de Dios. Es padre y portero de Dios. O sea, el que va dando entrada para que haya una conexión entre Dios y el alma, ¿no? Penetrar bajo... dice Merton también, dice que el fin es penetrar bajo la superficie de la vida de la persona. O sea, es una persona que te ayuda a entrar por debajo de eso que está en la superficie, ¿no? Ir a más adentro. Por ejemplo, bueno, ahora es como hay una serie de automatismos interiores en todos nosotros que vamos respondiendo según la cosa, pues hacemos, decimos tal, y entonces es como romper esos automatismos interiores y rescatar al hombre y a la libertad de ellos. No sé, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que buscas? Es ayudar a discernir, ayudar a seguir las inspiraciones de la gracia, a ayudar a aceptar más perfectamente lo que yo ya sabía, pero que lo acepto, ¿no? Entonces lo hablo y entonces me ayuda a aceptar lo que ya sé, me ayuda a aceptar, ver lo que es evidente pero no quiero ver, ayuda a que Dios vaya creando su imagen en la persona, ¿no? En el alma esa que está hecha su imagen, y le ayuda a que realmente esa imagen vaya pudiendo tener vida, ¿no? Más o menos como por decir unos rasgos de cuál es el fin, ¿no? Y voy a decir 3 cosas más, Dios mío. O igual 2 solo, para poderlo decir más despacio. ¡Ah! Esta es muy... El diálogo espiritual. Se trata de un diálogo espiritual. ¿A qué me refiero con el diálogo espiritual? Pues
Vamos a ver, en la confesión uno habla de pecados. Aquí, en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, en la relación de paternidad espiritual, no se trata tanto de hablar de pecados como de pensamientos en el sentido, deseos, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Yo aquí me apuntaba, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, nuestras motivaciones, ¿eh? En un ejercicio continuo contra mí mismo para liberarme del instinto de autoprotección, ¿no? O sea, de máscara, de defensa que tengo, ¿no? O sea, es un ámbito, esta relación, o sea, solo es posible que se dé en un ámbito en el que yo me abandono, o sea, confío, me abandono, me desnudo espiritualmente, ¿no? O sea, está el corazón y el alma mía, ¿no? Lo que yo quiero presentar, ¿no? O sea, el diálogo espiritual es el diálogo acerca del mundo interior. Los pecados, en género y en especie, son comunes a todos. O sea, yo he matado, pues he matado. ¿Y tú has matado? Sí, ¿cuántos? 2. Yo 3. Bueno, pues ya está, ¿no? O sea, el género, homicidio, ¿no? Y el número, bueno, pues cambia, pero es común a todos. Pero yo puedo matar, ¿no? Por odio, o puedo matar pues porque estaba aburrido, ¿no? Entonces, la motivación, bueno, el ejemplo no es muy bueno, pero esta, muy buenas, don José, ¿verdad? Bueno, eres moralista, él sabe más que yo, pero está bien, ¿no? Puedo matar por aburrimiento, entonces, no, pero en el acompañamiento es la persona que te ayuda a descubrir también cuál es la verdad que hay detrás, ¿no? Hay personas que ligan el acompañamiento a la confesión, otras no, pero eso ya cada uno, ahora no me da tiempo a entrar en todo eso. Nuestros problemas reales no están muy estrechamente vinculados a los actos de pecado que confesamos. Fijaros, nuestros problemas reales no están muy estrechamente vinculados a los actos de pecado. O sea, mi problema real igual no tiene nada que ver en sí, o sea, directamente con el pecado. Y el pecado puede ser común, pero el problema real que yo tengo puede ser muy diverso. Eso es de lo que uno trata de encontrar ayuda, ¿no? O sea, ir a la raíz, ¿no? Abandonarse. Bueno, ¿qué os parece? Es interesante, ¿no? Es muy interesante. ¿Es necesaria el acompañamiento espiritual? No es imprescindible. Sí que es, fijaros, dice Merton, esto es increíble. Desde el momento en que una persona entra en una vida estrictamente institucionalizada, el momento en el que una persona entra en una vida institucionalizada, en la que todo está regulado hasta el mínimo detalle, se hace moralmente necesario como salvaguarda contra la deformación. ¿Se entiende? Si yo adquiero un compromiso, entonces es muy interesante porque tanto cuando una persona entra en el matrimonio, cuando entra en el noviazgo, cuando entra en un periodo de discernimiento, cuando entra en el seminario, cuando entra en una comunidad, la que sea, en esos momentos en los que hay una institución, la institución es siempre una ayuda, pero es una ayuda que puede matar, ¿no? O sea, bueno, que puede matar, igual no está bien dicho, pero sabéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, en esos momentos es muy importante tener una relación con una persona en la que yo puedo abandonarme y recibir, discernir, encontrar la ayuda para lo institucionalizado que quede siempre bien enfocado y vivificado y a mí me esté haciendo bien.
¿no? Porque son principios generales, ¿no? Que son buenos para todos en esa institución, pero que cuando yo me incorporo debo hacerlo de tal modo que eso me haga bien a mí, porque a lo mejor yo lo incorporo de un modo que a mí me hace daño, me agobia, me asfixia, me encorseta, me llena de rutinas. ¿Me explico? Es evidente todo lo que digo, ¿no? Bien, pues mejor. Entonces, son 4 cosas así un poco deslavazadas, pero para poner broche final. Hay momentos en la vida en los que conviene tenerlo, y hay momentos, no solo cuando uno, en momentos singulares de la vida, ¿no? Hay momentos en los que uno siente más confusión, o quiere discernir, o quiere eso, pues vivir un noviazgo pues cristiano según Dios, que quiere vivir un matrimonio, que quiere vivir una situación difícil. Entonces, en esos momentos es casi como moralmente necesario, ¿no? para vivir en santidad, ¿no? Y no en mediocridad. Luego, por la presión en la que vivimos nosotros, la fe, la presión ambiental, es muy recomendable para todos, ¿no? Porque no dejan de ser situaciones en las que siempre estamos con debates y con situaciones en las que el mundo necesita una respuesta y yo necesito una respuesta, ¿no? Da igual la periodicidad, lo que importa es que sea íntima. O sea, no es tan importante que sea, oye, cada 10 días, cada semana, cada uno lo que le da la gana. Pero y a veces puede ser cada 3 meses. A veces, yo con muchos, hay dirección espiritual, pero que no hay momentos, oye, podemos hablar, y a lo mejor hace 3 meses que hemos hablado, o 5, ¿no? O un año, o una semana. Pero cada uno va sabiendo, ¿no? Dependiendo de los momentos. Lo que sí es importante, más que la periodicidad, es que sea íntima. O sea, que haya diálogo espiritual, que sea espontánea, que uno casi, no digo que no cueste, pero que sea a gusto. O sea, ¿no? Quiero hablar, ¿no? O sea, quiero a lo mejor me cuesta, a lo mejor sudo, a lo mejor lloro, a lo mejor lo tengo que poner por escrito, porque es que si no, no soy capaz, a lo mejor lo que sea. Pero es que es esa persona en la que yo quiero que ahora esté en lo íntimo mío, acompañando y mirando conmigo, porque me da seguridad, me da fuerza, me da luz, me da perspectiva, me da otra voz, me da la voz de Dios, o puede hacer eco de lo de Dios, ¿no? ¿No? Oye, si queréis corto ya. Solo espontaneidad y grata, hace pensar, idea de... bueno, por último, la idea de obedecer en todo a la dirección espiritual es un error. Muy importante, ¿eh? Obedecer, es que aquí no hay tiza, ¿no? No hay cosa de esta. ¿Sabéis qué? Ya nos vamos, no os preocupéis. Pero obedecer en el acompañamiento espiritual. ¿Qué pasó aquí? Obedecer al acompañamiento espiritual es un error. La obediencia es propia de las relaciones de justicia. En el acompañamiento espiritual no es tanto de justicia como de prudencia. Yo escucho a alguien que me quiere, a alguien que tal, y yo valoro, y hay veces, y prudentemente acepto, escucho, pero que no es una relación que exija obediencia. Yo soy responsable de mi propia vida, y aquí acudo para oír, ¿no? Para que me acompañe, pero lo digo porque a veces como que uno puede tener la sensación de que tiene que obedecer. Yo muchas veces, cuando por ejemplo a una persona le he insistido mucho en algo, por ejemplo, oye, mira, te vendría súper bien hacer esto y tal, y luego no lo ha hecho, muchas veces la siguiente vez que me dice para quedar, me voy a un bar, o a un chino, a donde sea, compro un par de cervezas buenas y les pongo ahí. Cuando viene, oye, mira lo que sea. ¿Pero y por qué? Joder, porque no me has hecho caso. O sea, es que me encanta, porque tú eres responsable de tu vida, no soy yo. Entonces, y normalmente lo celebraba, pero con gente joven. Lo que pasa es que ahora ya no me hacen ya no hace caso casi nada, entonces ya no me daría para cervezas. Pero al principio lo hacía, cuando recién, no es broma, pero cuando recién hecho sacerdote, ordenado sacerdote, pues lo hacía siempre.
cuando un chaval y tal no me hacía caso, cerveza, ya, olé, o sea, haz lo que te dé la gana siempre, ¿eh? Escucha, pero luego es cosa tuya, ¿no? Punto. Pues ¿sabéis qué? Os aconsejo, no da tiempo, otro día hablaremos más de esto, pero os aconsejo que valoréis si tenéis ahora mismo una persona, puede ser una monja del colegio, que no sé qué, puede ser una persona, no tiene, el Papa, cuando estuvimos en la SHAM en Roma, nos habló de la dirección espiritual y nos dijo, estamos aquí en el Sínodo de Jóvenes hablando de la dirección espiritual, lo que pasa es que no tenía el libro en mi casa, porque de las palabras del Papa y no os lo puedo leer, pero, y decía, estamos hablando aquí del acompañamiento espiritual en el Sínodo de Obispos, dice, ojo, el acompañamiento espiritual no es propio del sacramento del orden sacerdotal, es propio de los bautizados. Por eso nos dijo, más o menos como os lanzo este desafío, ¿por qué no se acompañan espiritualmente entre ustedes? De esta manera, yo creo que en Hakuna en general, gracias a Dios, hay muchísimo acompañamiento espiritual, mucho de esta forma. O sea, en los revolcaderos se establecen unas relaciones muchas veces en las que uno cuenta con, pero es bueno tener una persona en la que ya no es por pura amistad, sino que es por pura confianza en el don de Dios, que esta persona como bautizada puede desempeñar conmigo un papel de cierta paternidad, me puede acompañar espiritualmente en al menos en esta época de mi vida, en estos temas. Entonces, por ejemplo, los padrinos, ¿no? Los padrinos que hay, pues cuando uno elige un padrino, está buscando un padrino, padrino, pues, o sea, alguien que puede realizar. Adiós, vamos a rezar, que es mucho mejor. Pero os aconsejo, si no tenéis nadie, si lo tenéis, que lo cuidéis y recéis por esa persona. Si no lo tenéis, que busquéis y le pidáis a Dios, Señor, ponme en mi camino alguien que me pueda acompañar. Los que estéis o vais por cosas de Hakuna, lo tenéis mucho más fácil, porque con el padrino, en el revolcadero, las personas que coordinan, o alguien con el que habéis coincidido en un Godestop, es mucho más fácil, ¿no? O en los matrimonios guías a los que hacéis los cursos prematrimoniales, pues cualquiera de esos matrimonios que habéis visto que os puede ayudar. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Pues nada, pasarlo bien. Empezamos con esto. Bueno, ahora ya os iba a leer otra vez la poesía, pero es muy tarde. No existe el horizonte que ahora ves, es solo una ficción que el ojo crea, el reconocimiento de su falta de ambición al mirar. Muchas veces somos víctimas de nuestra falta de ambición al mirar. La ingente suma de todos sus fracasos. Todos nuestros fracasos van pesando y nos van cegando, nos van condicionando la mirada. La metáfora de las limitaciones que conoce, los límites que yo he visto en la vida, todo eso me va pesando. Entonces, detrás de esa raya queda un mar que tus dos ojos niegan, tachan, hunden. Acostumbra a tu mente, y aquí es donde cambiaría yo al poeta, más que acostumbra a tu mente más osada a saltar por encima de ti mismo, yo diría, busca, que tu corazón busque, tu corazón más osado, busque un gigante o un hombre de Dios que te ayude a saltar por encima de ti mismo. ¿Qué os parece? Pues que Dios nos proteja. Hoy es Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, ¿eh? Sí. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser
casa si quieras voy.